De acuerdo con expertos, los grupos del crimen organizado en México se han dedicado a cultivar lo que llaman el surgimiento de bases sociales, favorables pues a ellos, a través de regalos, ofertas de empleo en diversas zonas del país, donde existe pues esto que es la ausencia del Estado, o por lo menos el reconocimiento de la carencia, de la poca fuerza de los gobiernos locales, o de la complicidad de los gobiernos locales. El hecho demuestra que las instituciones de los tres niveles de gobierno están rebasadas por la falta de una estrategia adecuada para hacer frente a los grupos delincuenciales. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguró hace pocos días que el gobierno federal tiene ubicado y perfectamente regionalizado los lugares donde el crimen organizado tiene una base social de apoyo, como la que mostró el grupo de los Ardillos, por ejemplo, en Chilpancingo, Guerrero. ¿Recuerda usted cuando tomaron la carretera y desde el domingo, fue un lunes, desde el domingo previo estaban preparando todas las condiciones? Chilpancingo se vació, nadie salió a las calles porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando, que era la presencia de los ardillos. Bueno, le hemos pedido a Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, experto en seguridad pública, pues hablar del tema, las bases sociales y la delincuencia organizada. Víctor, te saludo con gusto, gracias, ¿cómo has estado? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Javi? Muy buenas noches, a la Gracias. orden. Oye, ¿son pocos los grupos de la delincuencia organizada que tienen una base social o ya podemos hablar de que hay varias comunidades en donde esto está sucediendo? No, a ver, en realidad es un fenómeno que lleva muchísimos años y se ha presentado para diversos grupos de crimen organizado. Es decir, tenemos muchísimos años en donde vemos que organizan posadas, fiestas del Día del Niño, del Día de la Madre. En pandemia entregaron, ¿cómo se llama? Víveres y medicamentos en muchas zonas del país. De hecho, cuando fue la pandemia, escribí para anexos al respecto y había pues más de 120 entregas que se podían mapear en todo el país. Es un fenómeno al cual han recurrido pues, desde el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel del Golfo, los extintos Zetas, su nueva como faceta, como cártel del noreste y grupos de menor calado como serían los propios Ardillos o en su momento Caballeros Templarios, Guerreros Unidos y un largo, etcétera. Es decir, si hacemos un análisis, pues fácil, hay más de 25 grupos del crimen organizado que han recurrido a estas entregas de algún tipo de beneficio social o también construcción de obra pública. Incluso hay algunos casos, no necesariamente en México, por ejemplo en Brasil, donde se da la provisión de servicios públicos, por ejemplo en algunas favelas de Brasil, controlan las rutas de transporte público. Entonces sí hay una conexión entre grupos del crimen organizado y la necesidad de generar una base social para protección de las propias organizaciones. A ver, Víctor, ¿esto qué significa? En términos sociales, ¿qué significa para el país, para un país como el nuestro? Porque supongo que no solamente es la dádiva, sino también lo que yo te pido, y también supongo que esto puede incluso llegar hasta el terreno de la política, como se ha documentado en algunos casos en Sinaloa. No, a ver, por supuesto, y digo, y el caso de los ardillos es muy buen ejemplo de ello, ya que se ha documentado la relación que tienen los ardillos con mucho de la política en determinados municipios de Guerrero. O sea, es decir, se construye una base social que sin duda le sirve a las organizaciones
para protegerlos contra incursiones de las propias autoridades, pero que también esta base social muchas veces se traslada al ámbito electoral y entonces estas clientelas que generan las organizaciones criminales también se forman o se transforman en clientelas políticas que tienen un rol en determinados procesos electorales. Ya lo hemos visto, como tú bien dices, en Guerrero, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Morelos, en Michoacán y en otras entidades federativas. A ver, la otra cosa es, aquí está esta otra palabra que se ha convertido en un asunto que cada vez que se menciona, particularmente desde el poder político, hay toda una controversia y brincan, para decirlo de manera quizá muy doméstica, Víctor, el tema de narcoestado. ¿Lo hay o no lo hay? Narcocomunidades, narcomunicipios o no sé cómo llamarle. Sí, hablar de un narcoestado es un estado controlado por el crimen organizado. No podríamos llegar a una afirmación de que el país como tal, o sea, el Sí, Estado claro. mexicano, Sí, claro. está controlado por el crimen organizado. Lo que sí es cierto es que hay muchas comunidades, muchos municipios y muchas regiones en donde tiene más peso el crimen organizado que el Estado. Entonces sí podemos hablar de una ausencia del Estado en esas comunidades y en esas zonas del país, y entonces creo que sería adecuado el término que utilizaste de narcocomunidades o narcomunicipios, en donde precisamente hay poderes alternos que llegan a concentrar una mayor fuerza que el Estado, y entonces ahí ya se puede hablar de una ausencia del Estado de Derecho. Bueno, a ver, la otra parte que aquí, esta base social, ¿qué acaba por significar para el Estado mexicano? No, bueno, es que esta base social sobre todo se genera por carencias Sí, que claro. el propio Estado ha generado, es decir, ante la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad, servicios insuficientes o programas sociales que no necesariamente llegan a todos los rincones, pues hay una especie de ventana de oportunidad que es aprovechada por estas organizaciones criminales que llenan estos vacíos, y obviamente al llenar estos vacíos, pues lo que se genera es como una especie de red de protección social de las organizaciones criminales. Por ende, es muy común ver en nuestro país cuando las autoridades se van acercando a determinada comunidad, son los propios pobladores los que dan el aviso a los criminales para que estos pues, puedan huir o tener tiempo de defenderse. Ujú. Hay un fenómeno del cual han estado documentando, que tampoco es nuevo, pero que se ha intensificado, que son las familias desplazadas, que las familias dejan sus lugares de origen precisamente porque no siguen este rumbo, ¿no? No acaban entrando en este terreno de la presión y la complicidad en la cual algunos integrantes de la comunidad lo ven y además que acaban bajo condiciones que no pueden pagar derecho de piso, no pueden pagar absolutamente nada. ¿Es un fenómeno importante o qué alcanzas a apreciar de él, Víctor? Sí, es un fenómeno nos falta por estudiar con mayor profundidad. Tú tienes razón, hay ya algunos estudios en este país al respecto, pero no es un fenómeno tan estudiado, por ejemplo, como en Colombia, en Sí. donde sí se tiene contabilizado por parte del Estado la cantidad de desplazados, se cuenta con un registro de personas desplazadas. Tenemos en nuestro país algunos estudios sobre desplazados en algunos estados en concreto. Yo conozco algunos en Tamaulipas y en Guerrero principalmente. Sin embargo, pues no, la verdad es que es un fenómeno que está subestudiado todavía, pero que sin duda es relevante. O sea, y ha habido muchas comunidades en los últimos años en donde se han dado procesos de desplazamiento muy importantes. Sí, que esa es la otra. Oye, ¿intervienen en las elecciones o no intervienen en las elecciones esta parte de la base social de los cárteles, a decisión de los cárteles respecto a por dónde deben dirigirse? Algo que podamos nosotros medio tener en esta materia, Víctor. O no sé si es muy aventurado hablar de ello.
No, 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 no. A ver, hay suficiente evidencia que se ha generado en este país para saber que sin duda esta base social se ha movilizado en elecciones. Tú ponías el ejemplo de los ardillos hace un momento. A ver, la presencia de los ardillos, a pesar de que se ha popularizado en las últimas semanas, a partir de esta reunión que tuvieron con la alcaldesa de Chilpancingo. En realidad es un grupo que ha tenido conexiones políticas, sobre todo con el PRD y con el PRI, por muchísimos años. O sea, es decir, incluso se habló en algún momento de que el líder estatal del PRD en su momento estaba ligado a la familia fundadora de este grupo criminal. Por ende, ejemplos como este, pues los podemos encontrar en muchas entidades, pues como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, en otras partes de Guerrero, con otros grupos criminales. Ujú. Para cerrar, a ver, diversas sé que pueden ser las razones, Víctor, por lo cual un gobernante, una presidenta municipal se sienta a hablar con la delincuencia organizada. ¿Qué piensas de esto? No, digo, hay muchísimas motivos o explicaciones que se pueden dar. Uno es miedo, otro pues es el acceso a recursos indebidos, puede ser una mezcla de ambos, puede ser la intención de utilizarlos en contra de otros o de otros grupos políticos. Puede ser porque ya existe un esquema de cooptación que viene de años atrás, es decir, muchas veces el control de grupos criminales sobre determinados municipios está tan arraigado que prácticamente cualquier gobernante que llega, pues llega ya con un esquema que está Sí. secuestrado. Entonces hay muchísimas razones por las cuales se puede dar este tipo de cooptación que vemos. Víctor, te mando un gran saludo y mi agradecimiento. Que tengas buena semana, Víctor. ¿Estás de vacaciones o no? Todavía estamos de vacaciones en la universidad, entramos la siguiente semana. Bueno, qué bueno. Síguela gozando. Gracias, Víctor. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Hasta luego. Gracias.